Continuando con el ejemplo del contenido de botellas de esa muestra, podemos nosotros elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Para ello, en una hoja nueva podemos tener precargados la siguiente información: nuestros datos. El orden es indistinto, no hay que tener problema con eso. Vamos a necesitar estas celdas para que aquí podamos nosotros anotar unas fórmulas, y para la parte final vamos a necesitar armar nuestra tabla de distribución de frecuencias, y para ello necesitamos por lo menos estas columnas. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestros datos, y eso le vamos a llamar, es nuestra matriz. En este caso yo ya la nombré previamente como alternativa B, pero puede ser cualquier otro nombre que haga referencia a los datos que ustedes están manejando. Una vez que ya tenemos definido el nombre, simplemente es anotar el nombre. Vamos a pensar que sea alternativa X. Le damos Enter. Alternativa X. Alternativa X. Sí. Bien, empezaremos con el número de datos. Para eso vamos a utilizar la función de Excel de contar. Seleccionamos dando doble clic, y en el datos vamos a poner nosotros alternativa X, que es la que nosotros ya teníamos. Cerramos y nos da el número de datos. El número de clases, ustedes recuerden que el número de clases se determina con la raíz cuadrada de el número de datos. Esa es una forma. Otra forma es elegir de manera empírica, basada en la experiencia, entre 5 y 15 datos. Bien, para eso vamos nosotros a redondear el número. En este caso va a ser r cuad, la raíz cuadrada de 30. Cerramos esa primera parte. Decimos del número de decimales, como queremos redondear, le vamos a redondear 0, es decir, que no tenga decimales, ¿sí? Y nos da un número de clases igual a 5. El dato mayor lo vamos a nosotros a encontrar utilizando la función de max. Max, ¿de quién? De alternativa, no, ¿cómo se llama? Nuestra alternativa X. Alternativa X, cerramos y nos da el dato mayor 751, y el dato menor va a ser igual a mínimo. Ahí nos da la instrucción de alternativa X y nos dice 738. También podemos nosotros calcular el rango con el valor mayor menos el valor menor. Esta es una información que necesitamos. Y el ancho de la clase va a ser justamente el rango entre el número de clases. Y nos da 2.6. Bien, este 2.6 nosotros lo vamos a utilizar. Ya tenemos 5 intervalos, los vamos a pasar a hacer nuestra tabla. Ya tenemos que número de clases van a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. El límite inferior, recuerden ustedes que siempre va a ser igual a nuestro dato menor. El límite superior va a ser igual al dato menor, el límite inferior, más el ancho de la clase. Aquí debemos fijar el M28 porque vamos a seguir utilizando ese dato. Lo vamos a fijar con el signo de pesos entre la letra y el número de la celda. De esta forma podemos nosotros arrastrar este valor, que va a ser nuestro límite superior,
Aquí, bueno, no tenemos más referencia, pero la vamos a completar de la siguiente forma. Recuerden ustedes que nuestro límite inferior de la siguiente clase va a ser el límite superior de la clase previa, y con eso empezamos a numerar cada uno de ellos. Y arrastramos los datos y tenemos ya los números. Aquí en esta parte, para seguir con la frecuencia, vamos a referirnos a nuestra matriz o conjunto de datos, pero es importante que se seleccione toda esta columna donde vamos a anotar las frecuencias. Le vamos a decir igual frecuencia, vamos a calcular la frecuencia de los datos, ¿cómo se llaman nuestros datos? Alternativa X, y los grupos van a ser los límites superiores. Y por último le damos la combinación de teclas, no lo olviden, por favor, tenganla en cuenta, Control, Shift y Enter, y eso nos da las frecuencias de cada intervalo. Podemos verificarlo si sumamos. ¿Cuántos deben ser? Deben ser 30, la suma de esas, ahí lo tenemos, ¿sí? La frecuencia, vamos a trabajar con las celdas de Excel. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Como este dato lo vamos a utilizar de manera constante, vamos a ponerlo con el signo de pesos y únicamente arrastramos. Y bueno, aquí lo único que podemos hacer es darle el formato. Si quieren expresarlo en porcentaje, simplemente se le da el formato de Excel, como ustedes ya saben. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. En esta celda podemos nosotros poner la frecuencia absoluta acumulada, que no va a ser otra cosa más que la frecuencia de la clase que corresponda más la anterior. Es igual a la frecuencia de la clase que corresponda más la anterior. Y una vez que establecemos esto, pues simplemente arrastramos. El último valor debe ser 30 porque corresponde al anterior más el 7. Y pues la frecuencia relativa acumulada pues sigue siendo igual la frecuencia de la clase entre 30, que son nuestros datos. Fijamos este valor porque este se necesita repetir en todas las celdas y lo arrastramos, lo copiamos. Si lo quieren en porcentaje, pues listo. El punto medio va a ser igual al promedio de estas dos celdas. Simplemente se selecciona la función promedio, vamos a hacerlo otra vez, va a ser igual a promedio de estas celdas, son dos, va a ser un promedio simple, le damos enter. Y aquí tenemos lo necesario para nuestra tabla de distribución de frecuencias, y con ello pasar a la siguiente tema, a la siguiente parte, que sería las gráficas. Bien, esperemos que les haya resultado útil.